Bueno, creo que la anterior versión de esta parte del tema no se escucha. Siento no haberlo comprobado. Me dio la sensación de que se escuchaba, pero evidentemente no se escucha. Ya lo he comprobado y el fichero original no se escucha. Bueno, vamos a volver a grabarla, ¿de acuerdo? Y bueno, como os decía, aunque no me escucharéis, este tema 4, va a versar sobre la estructura tridimensional de las proteínas. Vamos a ver qué importancia tienen, qué elementos determinan esa estructura tridimensional de las proteínas, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, en esta primera foto, como curiosidad, pues está una tela de araña. Y dice, bueno, ¿y por qué una tela de araña cuando vamos a hablar de estructura de proteínas? ¿Es que las proteínas tienen estructura de tela de araña? No. Sencillamente es que la tela de araña, el hilo de la tela de araña, está formado de proteína. Es una proteína muy particular que le confiere unas propiedades también muy particulares a la tela de araña. Incluso se están hablando de hacer chalecos antibalas con tela de araña. Ya imaginar la resistencia que tiene este material. Bien, y esa resistencia se debe a la estructura de las proteínas. Bien, cuando hablamos de estructura de proteínas, vamos a hablar de niveles estructurales, ¿de acuerdo? Niveles estructurales. ¿Qué niveles son esos? Bueno, pues el nivel a nivel de la estructura primaria. Esa estructura primaria está formada por los aminoácidos unidos entre sí mediante el enlace peptídico. Y esto forma cadenas polipeptídicas. En la estructura primaria también vamos a hablar del enlace disulfuro, del puente disulfuro, ya veremos qué es. Bien, el siguiente nivel estructural es la estructura secundaria. Este nivel estructural se determina por las cadenas polipeptídicas que se unen en estructuras regulares, es decir, más que unirse se van a plegar, es decir, el fold significa ese plegamiento de las cadenas polipeptídicas a nivel local en unas estructuras regulares. A continuación tendremos la estructura terciaria. La estructura terciaria es el plegamiento de toda la cadena polipeptídica en estructuras compactas. Cuando hablamos de estructura terciaria vamos a hablar de proteínas solubles, proteínas que van a tener una forma redondeada y por eso se hablan proteínas globulares. Y finalmente tendremos la estructura cuaternaria y es cuando diferentes cadenas polipeptídicas se unen formando una única proteína. Es decir, estos tres niveles que tenemos aquí, siempre vamos a hablar de una única cadena polipeptídica. En el caso de la estructura cuaternaria, vamos a hablar de más de una, de múltiples cadenas polipeptídicas que se unen mediante interacciones débiles de Van der Waals, hidrofóbicas, electrostáticas, etc. Y la unión de esas cadenas polipeptídicas determinan una proteína. Y otro punto muy importante en el estudio de la estructura de las proteínas es que la secuencia de aminoácidos es la que determina la estructura tridimensional de la proteína. Y ahora veremos cómo. Los polipéptidos consisten en aminoácidos unidos entre sí mediante el enlace peptídico. El enlace peptídico, como también se llama enlace amida, cada aminoácido que forma una proteína están unidos mediante enlaces covalentes. Cuando un aminoácido forma parte de una proteína, de una cadena polipeptídica, se denomina residuo. Es decir, no se denomina un aminoácido, sino un residuo de aminoácido. Bien, el enlace peptídico lo tenemos aquí. Se va a formar entre el carboxilo y el amino. Es decir, el carboxilo de este aminoácido con el grupo amino del siguiente aminoácido y se forma lo que se denomina enlace peptídico. Lo tenemos aquí.
Este enlace peptídico va a tener unas características físico-químicas muy particulares que determinan cómo se puede plegar una proteína. Hay que tener en cuenta que el enlace peptídico va a tener una estructura rígida que impide el giro en esa zona. Ahora vamos a ver cómo determina esas características. Bueno, cuestiones de nomenclatura. Los aminoácidos los péptidos siempre se van a nombrar empezando por el extremo amino terminal, y terminan en el carboxilo terminal. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este péptido se diría tirosina, glicina, fenilalanina, leucina. Es decir, siempre empezamos con el amino terminal y terminamos con el carboxilo terminal. Aquí tenemos el enlace peptídico entre estos dos residuos de aminoácido. Aquí tenemos el otro enlace peptídico, el otro enlace peptídico y el otro enlace peptídico entre los diferentes residuos de aminoácido. Esta estructura que podemos seguir por aquí es lo que se denomina el backbone o la parte central de la proteína. Este backbone siempre va a ser igual y lo que cambia son los grupos funcionales de los residuos de aminoácido que se unen en esa cadena polipeptídica, y es lo que determina las propiedades. Es decir, no es lo mismo que fueran residuos de aminoácidos polares que residuos de aminoácidos apolares, o residuos de aminoácido con carga, o con, por ejemplo, grupos fenólicos. ¿De acuerdo? Es decir, son las cadenas laterales de los aminoácidos las que determinan las propiedades de ese péptido, de esa proteína. Bueno, pues sencillamente saber que, ya lo que hemos dicho del backbone, muchas proteínas tienen entre 50 y 2000 aminoácidos, aunque hay casos como la titina del músculo que tiene cerca de 30.000 residuos de aminoácido. Bueno, el peso, sabiendo que el peso molecular de un aminoácido por término medio es 110 gramos mol, podemos sacar el peso molecular de una proteína. Pero la cuestión importante es que el backbone es siempre el mismo, y lo que cambian son las cadenas laterales de los aminoácidos. Por ejemplo, en esta representación yo creo que se ve muy bien ese backbone de el polipéptido que tenemos por aquí. Aquí tendremos el grupo, el enlace peptídico, y estos grupos R son las cadenas laterales de los aminoácidos que formarían este backbone. Si estos grupos R, por ejemplo, fueran polares, el polipéptido, la cadena polipeptídica, tendría unas propiedades, sería soluble en agua, etcétera, estaría en la parte externa. Pero si fueran apolares, pues ya cambiaría todas las propiedades de ese polipéptido, su capacidad de interacción, etcétera. En definitiva, los grupos funcionales, los grupos de las cadenas laterales de los aminoácidos son los que determinan las propiedades de la cadena polipeptídica, y es más, van a determinar cómo este backbone, cómo esta cadena que une a los residuos de aminoácido, toda esta cadena se va a plegar en el espacio en función de esos grupos laterales, y va a determinar todo el plegamiento de la propia proteína. Y su plegamiento, es decir, su estructura tridimensional, es la que le da sus propiedades. Las propiedades de un polipéptido, de una proteína, de una bimolécula en definitiva, está determinada por su estructura, es decir, es la íntima relación que hay entre la estructura y la función, que es uno de los puntos clave de la bioquímica. Dentro de la estructura primaria, seguimos hablando de la estructura primaria,
tenemos que hablar también de un enlace muy particular que es el puente disulfuro, que se va a formar por la oxidación de dos residuos de cisteína. Y el producto de esa unión es la cistina. Aquí tenemos el ejemplo. Tenemos aquí cisteína, cisteína. Estas dos cisteínas no tienen que estar juntas dentro de la cadena polipeptídica, pueden estar en puntos diferentes de la cadena polipeptídica, pero cuando estas dos cisteínas se oxidan, se forma este enlace covalente, es un enlace fuerte, y se forma la cistina. Estos enlaces, que se forman en algunas proteínas, no en todas, les van a conferir mucha estabilidad estructural. ¿Dónde suele aparecer este tipo de enlaces? Pues bien, en las proteínas extracelulares. ¿Por qué? Porque una proteína dentro de la célula va a estar en un entorno muy controlado, mientras que una proteína que sale fuera de la célula, vete tú a saber lo que se va a encontrar. Entonces ahí tiene que tener una estructura más rígida. Otra cuestión más importante que veremos más adelante cuando hablemos de los genes y demás, es que cada proteína tiene una secuencia única en aminoácidos. Esa secuencia única de aminoácidos determina su estructura. Y esa estructura está íntimamente relacionada con la función biológica. Bien, ¿quién determina esta secuencia de aminoácidos? Los genes. Es decir, en los genes está codificada la secuencia de proteínas. Es decir, y un defecto en un gen se traduce en que la proteína puede, no siempre ocurre así, depende de donde esté ese error, no tenga su estructura correcta porque no tiene la correcta secuencia de aminoácidos, y si no tiene la estructura correcta no va a desempeñar su función biológica y la proteína se elimina. En función de donde esté esa vía metabólica, pues el problema puede ser más o menos grave. Es decir, proteínas determinadas, su secuencia de aminoácidos por los genes. Y regular la expresión de los genes pues va a determinar también la cantidad de proteínas, etcétera, la función biológica y una serie de factores que iremos abordando durante todo el desarrollo de la asignatura. Bien, aquí tenemos un ejemplo de la primera proteína que se secuenció, la insulina. La insulina es un péptido y también es una hormona, ya sabéis que está relacionada con el metabolismo de azúcares, de lípidos, etc. Bien, esto sería el extremo amino terminal y esto sería el carboxilo terminal. El extremo amino terminal y el carboxilo terminal. ¿De acuerdo? Siempre van desde el grupo amino al grupo carboxilo. Bien, aquí tenemos la secuencia: glicina, isoleucina, valina, glutámico, glutamina, cisteína, etcétera. Y estas dos cadenas polipeptídicas tienen esos puentes disulfuros. Es decir, la secuencia de residuos de aminoácido y los puentes disulfuro es lo que se conoce como estructura primaria. ¿Quién determina que aquí haya cisteína, que haya serina, que haya leucina, tirosina? El gen correspondiente que tiene la información para la síntesis de la insulina. ¿De acuerdo? No se unen los aminoácidos al azar. Y toda la insulina que tenemos en el organismo tiene esta misma secuencia en residuos de aminoácido. Y tiene la misma estructura. Si por un casual hubiera un error en el gen, toda la insulina que se fabricase sería errónea y esa insulina no serviría. Si en un momento dado, cuando se sintetiza la cadena polipeptídica, se comete un error, que se comete errores a la hora de sintetizar la insulina, pues sencillamente esa insulina se destruye y se sintetiza nueva porque la información que hay en el gen correspondiente sería la correcta. Bien, aquí tenéis las cuestiones que tenéis que resolver. Bueno, la 1, la 2 y la 3. Esto es la tontería que he marcado. Bien. Bueno, continuando con el tema del enlace peptídico. Bueno, es un enlace covalente y aparte es un enlace muy fuerte. Es un enlace fuerte porque tiene carácter parcial de doble enlace.
Es decir, aquí habría una deslocalización electrónica, lo vemos aquí, y esa deslocalización electrónica, ¿qué significa? Pues que los electrones que forman este doble enlace se van a distribuir en el enlace entre el carbono y el nitrógeno, de tal manera que entre el carbono y el nitrógeno se forma una estructura similar a un doble enlace. ¿Qué repercusión tiene eso a nivel de estructura de proteínas? Pues que aquí no puede girar el backbone de la proteína. Es decir, aquí no hay posibilidad de giro. ¿Dónde habría posibilidad de giro? Pues aquí, sí que podrían girar el backbone de la proteína para plegarse en estructuras tridimensionales complejas. Es decir, esta zona que forma el enlace peptídico, es decir, este enlace peptídico, esto va a tener cierto carácter de doble enlace, de tal manera que aquí no hay posibilidad de giro. Es decir, esto sí que va a poder girar, pero esta zona de aquí no. Es decir, solamente va a poder giro en los carbonos alfa, de tal manera que podamos plegar la proteína adecuadamente. Bien, se sabe que tiene estructura de doble enlace por la distancia del enlace. Un doble enlace va a tener una distancia más corta que un enlace sencillo. Y esto es una cosa intermedia, por eso se dice que tiene cierto carácter de doble enlace. Bien. La mayoría de los péptidos van a tener configuración en trans. ¿Por qué? Porque así se evitan los impedimentos estéricos. ¿Cómo vamos a ver esto? Bueno, aquí sería un enlace peptídico, es decir, recordar que tiene estructura o cierto carácter de doble enlace, de tal forma que aquí no puede girar, es decir, el giro está impedido. A ver, voy a borrar esto. A ver, borrar toda la tinta. Bien. Es decir, esa estructura de doble enlace. Entonces, como no puede girar, el backbone viene por aquí y en el otro lado del doble enlace continúa el backbone. Esta sería la configuración trans. La configuración cis sería la contraria, es decir, por aquí viene el backbone y continuaría por el mismo lado, es decir, por el mismo lado del doble enlace. Es decir, aquí tendríamos, digamos, esto sería el doble enlace, aquí estarían en el mismo lado. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta bolita verde sería las cadenas laterales, y esas cadenas laterales estarían muy cerca una de otra, de tal manera que habría lo que se conoce como impedimento estérico, es decir, sencillamente que no caben, vamos, nada más. Bien, ¿dónde se puede permitir el giro? Pues alrededor del carbono alfa. Bien, entonces ahí se miden una serie de ángulos, el ángulo phi, el ángulo teta. Bien, esos ángulos que permiten ese giro, es decir, esto sería el carbono alfa, es decir, aquí y aquí se produce ese giro, de tal manera que en función de lo que valen esos ángulos se pueden predecir con bastante aproximación las estructuras que adopta la cadena polipeptídica en el espacio. Bueno, esto bueno, aquí tenemos los ángulos, no nos vamos a meter. Bueno, pues esos ángulos han permitido barajar y obtener esa estructura, las estructuras de esos gráficos que se llaman de Ramachandran, pero bueno, no nos vamos a meter en esa historia. Bien, el siguiente nivel estructural sería la estructura secundaria. La estructura secundaria es la estructura tridimensional, es decir, en la estructura primaria solamente nos fijábamos en la secuencia de residuos de aminoácido y en los puentes disulfuro que se formaban entre esos, se podían formar dentro de la cadena polipeptídica, pero no estábamos teniendo en cuenta la estructura tridimensional. Bien, cuando tenemos en cuenta la estructura tridimensional en determinadas regiones dentro de esa cadena polipeptídica, nos vamos a encontrar con el siguiente nivel estructural, que es la estructura secundaria. Dentro de la estructura secundaria nos vamos a encontrar una serie de estructuras repetidas, que son la hélice alfa, la beta psi, la hoja beta, perdón, y las vueltas, que son, digamos, las estructuras secundarias que nos vamos a encontrar con más asiduidad.
La hélice alfa, sencillamente, sencillamente, ya estáis con la palabra sencillamente. Bien, que es una palabra que me da mucho rayo y a veces me sale también, ¿no? Es decir, uno sigue siendo todavía un magistral anónimo, como dicen por ahí. Bien, la hélice alfa va a consistir en que el backbone del carbono y el nitrógeno se va a enrollar en forma de hélice, es decir, se va a enrollar en forma de hélice, ¿de acuerdo? Es decir, ¿cómo es posible eso? Y todas las hélices van hacia la mano derecha. Bien, esta sería la estructura, es decir, aquí tenemos la hélice, el backbone, es decir, la parte que no cambia se va a enrollar como una hélice, por ejemplo, vista desde arriba, la tendríamos aquí, vista desde arriba, y la característica que tiene la hélice es que las cadenas laterales, los residuos laterales de los residuos de aminoácido se van a situar en la parte externa, ¿de acuerdo? En la parte externa de la hélice, porque dentro no caben, no hay espacio para que se sitúen aquí los grupos laterales, aquí los tenemos. Y siempre que se forma una estructura, tiene que haber alguna fuerza que la estabilice. ¿Qué fuerza estabiliza esta hélice alfa? Los puentes de hidrógeno que se forman dentro de la cadena polipeptídica. Se van a formar una serie de puentes de hidrógeno entre átomos adyacentes. ¿Por qué se forman puentes de hidrógeno? Bueno, pues aquí tenemos un oxígeno que es electronegativo y tenemos un hidrógeno unido a otro átomo electronegativo como es el nitrógeno. Sabemos que un átomo electronegativo unido al hidrógeno le quita electrones, esto tiene cierta densidad de carga positiva, cierta densidad de carga positiva, y el oxígeno tiene cierta densidad de carga negativa, y se produce una atracción entre el oxígeno y el hidrógeno. Y podréis decirme, bueno, esto está muy lejos, pero al formarse la hélice, este oxígeno y este hidrógeno van a quedar en estas posiciones, de tal manera que entonces sí que se puede formar ese puente de hidrógeno. Quedan enfrentados, cada 3,4 residuos se forman puentes de hidrógeno. Aquí tendremos otro puente de hidrógeno, etc. Se van a formar esos puentes de hidrógeno. Los grupos R quedan siempre hacia la parte externa de la hélice alfa. Es decir, bueno, la hélice al final va a ser un cilindro, en realidad va a ser un cilindro, y hacia afuera estarían los grupos R. Es una estructura tremendamente estable gracias a esa formación de puentes de hidrógeno. Es decir, aquí se formarían esos puentes de hidrógeno, de tal manera que le darían estabilidad. Tenemos un ejemplo de una proteína formada por esas hélices alfa que permiten que la proteína tenga una gran estabilidad estructural. Es decir, aquí tenemos otra hélice alfa. Estas zonas que se pintan como una línea son zonas que no tienen ninguna estructura secundaria, es decir, no están más o menos al azar. Bien, la siguiente estructura secundaria que nos vamos a encontrar es la hoja plegada beta, la hoja beta. ¿De acuerdo? La estructura en hélice alfa es una estructura... ¿cómo estaba yo pintando esto? Ahí, no me sale. Bueno, que está enrollada de esta forma, es decir, sería la hélice alfa, y la hoja plegada beta está totalmente extendida. Es la diferencia más importante entre una estructura secundaria y la otra estructura secundaria. Es decir, aquí tendremos, por ejemplo, las proteínas, si no me engaño, que forman parte de la tela de araña, son estructuras en hoja plegada beta, que es la que vamos a ver ahora. Bien, tenemos aquí el backbone. El backbone estaría completamente extendido. Estas proteínas no tienen ninguna elasticidad, es decir, no se van a poder estirar. Es decir, ya es una cuestión importante. Aquí tenemos los grupos R que van a quedar hacia un lado y hacia otro de la hoja plegada beta. Es decir, si aquí miramos, unos quedarían en la parte hacia arriba y otros quedarían hacia abajo. Hacia arriba, hacia abajo. Bien. ¿Quién estabiliza la hoja plegada beta?
pues los ubicuos puentes de hidrógeno, y estos puentes de hidrógeno no se van a formar como ocurría en la hélice alfa, que se formaban entre los propios residuos de la hélice. No, aquí se van a formar entre dos hojas beta adyacentes y pueden ser paralelas, antiparalelas o bien mixtas. Bien, aquí tenemos la antiparalela, es decir, esto iría en el extremo N al carboxilo, y en este caso el N estaría aquí y el carboxilo estaría aquí. Serían antiparalelas. ¿Cómo se estabilizan? Pues esos puentes de hidrógeno que se forman entre hélices adyacentes. Esta sería la paralela, es decir, iría del grupo amino al grupo carboxilo y del grupo amino al grupo carboxilo. Serían paralelas. También se van a estabilizar por puentes de hidrógeno. Bien, esto sería el ejemplo visto más en detalle. Veis esos puentes de hidrógeno que se forman entre cadenas adyacentes. Bien, si os fijáis también, los grupos R quedan hacia los lados de la hélice. No quedan todos hacia el mismo lado, sino que se van alternando. Y el backbone está completamente extendido, no se puede estirar más. Aquí tenemos esos ejemplos de hélices, perdón, de hoja plegada beta dentro de una proteína. Veis que tiene un cierto alabeo la estructura secundaria. Aquí tendremos lo que se denomina un barril beta, formado por hoja plegada beta antiparalela, que sería toda esta estructura, y aquí se forman esos puentes de hidrógeno entre las cadenas adyacentes. Toda esta zona, como he dicho, que sería esta línea amarilla, son zonas que no tienen estructura definida y se denominan giros. Es decir, estos giros, estos tours, son los que conectan toda la cadena polipeptídica. Esto está formado por una única cadena polipeptídica, ¿de acuerdo? Que se va distribuyendo de esta forma en el espacio para tener esta estructura. Aquí tendríamos también hélice alfa. Estas zonas que son los giros son los que están expuestos al disolvente, los que van a interaccionar entre diferentes proteínas, los que van a unir ligandos, metales, etcétera, etcétera, etcétera. Son las partes, digamos, más móviles o con una funcionalidad biológica más definida. Es decir, lo otro mantiene la estructura y mantiene la estructura también de la función biológica. Bien. Por ejemplo, aquí tenemos otro giro, digamos, estas zonas son zonas de giros, y aquí también intervienen puentes de hidrógeno. No podría ser de otra forma para mantener esta estabilidad. Lo que ocurre es que estas zonas tienen que tener bastante movilidad, es decir, se van a poder adaptar para poder interaccionar en procesos de reconocimiento celular, de reconocimiento entre biomoléculas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, un caso particular dentro de la estructura de las proteínas serían las proteínas fibrosas, y aquí se discute si tienen estructura terciaria, secundaria, etcétera. Un caso que todos conocemos es la queratina, la alfa-queratina. Es una proteína estructural, es una proteína insoluble, por eso puede realizar funciones estructurales. Es decir, imaginar que el hormigón se disolviera, es decir, pues lo mismo ocurre. La queratina, que forma parte del pelo, de la lana, etcétera, está formada por hélices alfa que a su vez se enrollan entre sí. Y estas serían esta hélice alfa, que iría por aquí y tendría esta estructura. Estarían unidas una hélice con la otra, de tal manera que le da esas características estructurales que tiene la queratina, que es una familia de proteínas, no es una única proteína que en función de dónde se sitúe pues va a tener unas propiedades u otras, etcétera, etcétera. Estas otras proteínas fibrosa muy conocida es el colágeno. Es decir, el colágeno forma parte de la piel, los huesos, los tendones, cartílagos, dientes, etcétera, etcétera. Es una proteína que también tiene una estructura helicoidal, pero no es la hélice alfa, es la hélice del colágeno, se denomina. Y esta estructura se puede dar gracias a
su particular secuencia en residuos de aminoácido. Vamos a encontrarnos esta estructura: glicina, prolina, glicina, prolina, continuamente glicina, prolina, hidroxiprolina, hidroxiprolina, glicina, glicina. ¿Por qué hago énfasis en la hidroxiprolina? Pues hago énfasis porque este residuo que nos encontramos también en las proteínas es un derivado de la prolina, que se sustituye el grupo oxidrilo por hidrógeno. Esta sustitución y la síntesis de la hidroxiprolina hace que el colágeno tenga unas propiedades de flexibilidad muy importantes. Si no se forma la hidroxiprolina, si no está aquí la hidroxiprolina y en lugar de hidroxiprolina tenemos prolina, pues el colágeno se vuelve quebradizo, frágil, etcétera, y aparece una enfermedad que es el escorbuto. Y el escorbuto se produce por un déficit en vitamina C. ¿Por qué? Porque la vitamina C es clave para la síntesis de la hidroxiprolina. Es decir, si no hay vitamina C, no hay hidroxiprolina. Y si no hay hidroxiprolina, el colágeno se vuelve quebradizo. Si el colágeno se vuelve quebradizo, no desempeña su función biológica y aparece una enfermedad tan grave como es el escorbuto, que puede acabar en la muerte. Bien, como hemos dicho, el colágeno está formado por mayoritariamente glicina, prolina, prolina, glicina. ¿Por qué? Porque estos aminoácidos, sobre todo la glicina, que es tan pequeño, es el aminoácido más pequeño, va a permitir la formación de la hélice, de la triple hélice del colágeno, de tal manera que la glicina va a quedar en la parte interna de la hélice y las cadenas se van a imbricar una con otra de una manera muy íntima. Y se forma esta estructura en el colágeno, que el colágeno es una superfamilia de proteínas. Hay diferentes tipos de colágeno en función de dónde se sitúa y qué función biológica desempeña esta biomolécula. Siempre es una función estructural, pero no es lo mismo el colágeno que forma parte de las arterias, de las venas, etcétera, que el colágeno de la piel o de otros tejidos. Bueno, esto es lo que ya hemos comentado de la vitamina C y el déficit de vitamina C. Bien, ya lo dejamos aquí y continúa el tema en la segunda parte. Vamos a ver, vamos a parar. Muchas gracias por vuestra atención y disculpar otra vez más que no se oyera la anterior versión. Antes de colgar esta voy a comprobar que se oye. La otra vez lo comprobé, pero me dio la sensación que no. Bueno, vale. Muchas gracias.